Bienvenidos al Fiboletín de la semana. Arrancamos con lo más importante. Entró en vigor el arancel global del 10% a las importaciones en Estados Unidos. Y no solo eso, existe la posibilidad de que se eleve hasta el 15%. Esto cambia completamente el tono del comercio internacional. Exactamente. Lo relevante no es solo el número, sino el contexto. Este nuevo arancel surge después de que la Corte Suprema limitara el uso de poderes de emergencia para imponer gravámenes. La administración decidió activar otra vía legal para mantener los impuestos a las importaciones. Es decir, el mensaje es claro. Los aranceles siguen siendo el eje central de la estrategia económica. Y eso tiene implicaciones inmediatas. Varios socios comerciales ya están reaccionando. Hay negociaciones congeladas, hay revisiones de acuerdos y hay un clima de incertidumbre que está afectando decisiones de inversión. Cuando el comercio pierde previsibilidad, el capital se vuelve muchísimo más cauteloso. Además, el discurso del Estado de la Unión reforzó esta postura. Se defendió la política comercial como una herramienta para fortalecer la economía nacional, sustituir ingresos fiscales y presionar a socios estratégicos. Incluso se mencionó que los ingresos por aranceles podrían llegar a compensar parcialmente la recaudación tradicional. Pero aquí hay una contradicción importante. Las encuestas muestran que una mayoría de los estadounidenses desaprueban el manejo económico, particularmente por el impacto en precios. Recordemos que los aranceles no los paga el país exportador, los paga obviamente los importadores y eventualmente, claro, los consumidores. Y eso es clave. Si el arancel sube al 15%, el efecto podría trasladarse a cadenas productivas completas. Manufactura, tecnología, bienes de consumo, insumos industriales. Esto no es un impuesto aislado, es un costo sistémico. También hay implicaciones geopolíticas. Se están acumulando tensiones con la Unión Europea, India y otros socios relevantes. Incluso se reactivaron preocupaciones sobre posibles represalias comerciales. Cuando entramos en una dinámica de arancel y contraarancel, la eficiencia global se deteriora completamente. Y el mercado lo está entendiendo como un cambio estructural, no temporal. El mensaje que está enviando es que la política comercial será más agresiva y más unilateral. Esto altera la expectativa sobre inflación, crecimiento global y los flujos de inversión. El oro superó los $5.100 por onza en Londres, acumulando ya varias semanas consecutivas de ganancias. En paralelo, el índice de dólar mostró debilidad y cuando el dólar se debilita y el riesgo aumenta, el oro siempre se fortalece. Aquí hay algo importante, el avance del oro no es solo coyuntural, se está apoyando en factores estructurales. Tensiones geopolíticas, dudas sobre acuerdos comerciales y cautela ante bonos soberanos. Es una cobertura frente a escenarios inciertos. Además, la posibilidad de que los ingresos arancelarios se vuelvan más volátiles genera dudas sobre el déficit fiscal estadounidense. Eso añade otra capa de riesgo macro. El oro funciona como seguro frente a esa combinación, política comercial agresiva, más presión fiscal y más tensiones internacionales. Ahora contrastemos con Bitcoin. La criptomoneda se encamina a su peor mes desde el colapso del mercado en 2022. Ha caído más del 19% en febrero y ha puesto en riesgo niveles técnicos clave entre los $58,000 y los $60,000. Aquí se rompe una narrativa. Durante años se promovió a Bitcoin como oro digital, pero en momentos de tensión real el mercado lo sigue tratando como un activo de riesgo. Cuando aumenta la aversión al riesgo, el capital se mueve hacia refugios tradicionales, no hacia la volatilidad. También hay datos que refuerzan esa lectura. Los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron salidas superiores a $200 millones en un solo día. El mercado de derivados muestra más demanda en coberturas bajistas que apuestas alcistas. Eso indica protección, no acumulación. Y es que no solo es Bitcoin, el valor total del mercado cripto ha perdido más de $120,000 millones en cuestión de días. Es una salida de liquidez coordinada. El capital se está replegando. El punto estratégico es este. El mercado no está interpretando los aranceles como una política aislada. Los está viendo como parte de un cambio más profundo en la arquitectura de la economía global. A ver, y cuando el mercado detecta un posible cambio estructural, lo que hace primero es protegerse y luego evalúa sus oportunidades. Ahora, los inversionistas están abandonando acciones tecnológicas y los resultados corporativos no están logrando calmar al mercado. Exacto. El sector del software ha sufrido una corrección fuerte en lo que va del año. Varias empresas relevantes acumulan caídas de entre 25 y 45%. Y lo más interesante es que no estamos hablando de compañías sin ingresos. Muchas han superado expectativas en utilidades. Eso es lo más revelador. No es un problema de resultados actuales, es un problema de expectativas futuras. El mercado está cuestionando si la inteligencia artificial, lejos de impulsar todas las empresas de software, podría erosionar los modelos tradicionales que ya conocemos. Hay un temor específico, que nuevas herramientas de IA permitan desarrollar aplicaciones con menor dependencia de grandes proveedores. Si crear software se vuelve más accesible, la demanda de ciertas plataformas podría disminuir en el mediano plazo. En otras palabras, el mercado está descontando disrupción y cuando el mercado descuenta disrupción, castiga múltiplos. De hecho, el índice de software del S&P 500 cotiza menos de 21 veces beneficios proyectados, su nivel más bajo hace 3 años. Y ojo, hay otro elemento técnico importante. El ETF del sector software va camino a registrar su peor trimestre desde 2008. Esto nos habla de un movimiento amplio, no aislado. Lo interesante es que mientras el sector tecnológico cae con fuerza, el S&P 500 en general se mantiene ligeramente positivo en el año. Esto indica rotación sectorial, no colapso generalizado. Correcto. El mercado no está huyendo de todo, está reasignando capital, está castigando empresas donde la narrativa de crecimiento se vuelve incierta y favoreciendo sectores mucho más defensivos. A ver, pero realmente, ¿estamos viendo una corrección saludable después de años de evaluaciones exigentes o estamos frente a un cambio estructural en el modelo del software? La verdad es que probablemente sea una combinación de ambas cosas.
La disrupción por la IA es real, sí, pero todavía no se refleja plenamente en los fundamentales. Sin embargo, el mercado siempre se adelanta y cuando no tiene claridad, ajusta a la baja. A ver, el contexto global ahora son solo aranceles, tensiones comerciales, menor visibilidad sobre crecimiento y ahora dudas sobre la sostenibilidad del sector tecnológico. En entornos así, la volatilidad no es un accidente, es la norma. Y en México, el mensaje es mixto. Por un lado, la inversión extranjera directa alcanzó un récord histórico en 2025, más de 40.800 millones de dólares, un crecimiento anual del 10.8%. Es un dato relevante porque ocurre en un año marcado por incertidumbre comercial internacional. Además, ya son 5 años consecutivos de crecimiento en inversión. Sin embargo, hay una matiz importante. Gran parte de este flujo proviene de reinversión de utilidades, no necesariamente de nuevas plantas productivas. La reinversión representó alrededor de 2/3 del total. Las nuevas inversiones tuvieron recuperación, pero no fueron el principal motor. Además, la inversión proveniente de Estados Unidos mostró desaceleración, mientras que países como España registraron incrementos muy significativos. Y cuando observamos el PIB, el crecimiento definitivo del 2025 fue del 0.8%. Es ligeramente mejor a la estimación preliminar, pero sigue siendo el menor avance desde la pandemia y muy por debajo del potencial estimado del 2%. La economía evitó una recesión técnica, pero no logró consolidar un ciclo de expansión fuerte. Las actividades secundarias, manufactura, construcción y minería, se contrajeron. El crecimiento vino principalmente de servicios y el sector primario. Eso nos indica debilidad industrial, y si lo conectamos con el entorno internacional, la incertidumbre arancelaria y la cautela en cadenas productivas globales puede estar influyendo en la inversión productiva de nuestro país. Además, hay un factor interno que no podemos ignorar. Tras el operativo de seguridad en Jalisco, los negocios reportaron pérdidas estimadas alrededor de 116 mil millones de dólares. Se afectó cerca de 1 millón de negocios y 4.8 millones de trabajadores. Esto solo refleja cómo los eventos de seguridad tienen un costo económico inmediato. Cancelaciones de vuelos, cierres de establecimientos, interrupciones logísticas. Aunque el impacto porcentual sobre el PIB es pequeño, la señal para inversionistas sí es relevante. Empezamos con un caso positivo. Nubank reportó un crecimiento del 55% en su ingreso neto por intereses y una utilidad ajustada cercana a los 943 millones de dólares. Ya suma más de 131 millones de clientes en América Latina. Lo interesante no es solo el crecimiento, sino el motor que hay detrás de él. La empresa atribuye gran parte del avance a la integración de modelos de inteligencia artificial para optimizar la originación de crédito, evaluación de riesgo y, sobre todo, la personalización de sus productos financieros. Esto es clave porque la IA no está siendo solo narrativa del mercado, sino una herramienta operativa. Mejoras la eficiencia, reduce costos de adquisición y permite escalar con mayor precisión en el otorgamiento de créditos. Vaya que sí. Ahora contrastemos con el otro lado. El Extra reportó una pérdida neta de aproximadamente 19.859 millones de pesos. El factor determinante fue el pago cercano a 32.000 millones de pesos ante el SAT, cerrando litigios fiscales que acumulaban durante años. Aquí hay que separar lo operativo de lo contable. El impacto es extraordinario, no necesariamente recurrente. Sin embargo, el golpe es significativo y altera completamente la percepción de los resultados que tenían del trimestre. También envió un mensaje al mercado. Los litigios fiscales prolongados generan incertidumbre acumulada, que eventualmente se materializa en los flujos reales de las salidas de estas empresas. Entonces, tenemos dos narrativas empresariales distintas. Una fintech que crece apoyándose de tecnología y expansión digital y un conglomerado tradicional que enfrenta el costo financiero de disputas fiscales que trae de su historia. Y el punto estratégico es el siguiente. En entornos de incertidumbre macro, las empresas que logran eficiencia tecnológica y modelos flexibles suelen tener mucha mayor capacidad de adaptación. Mientras que las estructuras más pesadas o con pasivos contingentes importantes pueden resentir con mayor fuerza cualquier choque, externo o interno. Hoy vemos un comercio más agresivo, mercados más selectivos y tecnologías redefiniendo modelos productivos. Aquí surge la gran pregunta: ¿dónde queda América Latina en esta nueva ecuación? El diagnóstico es claro, la región no puede competir en la era de la inteligencia artificial únicamente con mano de obra barata. Durante años la ventaja comparativa fue costo, hoy la ventaja competitiva es productividad y adaptación tecnológica. Los datos muestran que el crecimiento de productividad en América Latina ha sido inferior al promedio durante décadas, y eso limita la capacidad de escalar industrias que tengan alto valor agregado. Además, solo una minoría de las empresas en la región está integrando la IA de manera estratégica. Muchas la utilizan de forma experimental, pero no como el eje central de su transformación operativa, que es lo que tendría que ser. Esto genera una brecha peligrosa. Mientras economías desarrolladas automatizan sus procesos, optimizan cadenas de valor y elevan su eficiencia, América Latina corre el riesgo de quedarse en actividades con mucho menor sofisticación. Y a eso se suma la desigualdad estructural. La brecha salarial y educativa complica la reconversión laboral hacia sectores tecnológicos. Sin inversión en capital humano, la adopción de IA puede ampliar desigualdades en lugar de reducirlas. Sin embargo, no todo es negativo. El nearshoring sigue posicionando a México y a toda la región como una alternativa estratégica en manufactura y logística. La recolocación de cadenas productivas abre oportunidades que son reales. La clave será si esa oportunidad se traduce en transferencia tecnológica y mayor productividad, o si solo consolida un modelo de ensamblaje con bajo valor agregado. Entonces, el reto estructural es triple.
Elevar productividad de forma sostenida, integrar inteligencia artificial en procesos empresariales reales y producir y reducir brechas educativas y tecnológicas. Porque en un nuevo entorno global, la competitividad ya no depende solo de tratados comerciales o costos laborales, depende de tu capacidad de innovación. A ver, hoy vimos un patrón claro. Estados Unidos endurece su política comercial, el oro subió, Bitcoin cayó, el software se corrigió, México crece pero apenas y América Latina enfrenta un reto estructural en productividad. Lo que estamos observando no es un evento aislado, es una transición. El comercio global está cambiando, sí. La tecnología está refiniendo industrias y el mercado está recalibrando todo este riesgo. Cuando el entorno se vuelve incierto, el capital se mueve primero hacia protección y después evalúa sus oportunidades. México tiene inversión récord, pero el crecimiento está débil, empresas tecnológicas muestran que la IA puede ser una ventaja competitiva real, otras compañías demuestran que los riesgos fiscales y estructurales nunca desaparecen, siempre se acumulan. Y el mensaje más importante es el siguiente. La competitividad del futuro no dependerá solo de tratados o costos laborales, dependerá de productividad, innovación y tu capacidad de adaptación. Y recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en nuestras redes y comparte este video, mantente al tanto con lo que realmente mueve tu dinero. Yo soy Olaf Yo soy Derek, y recuerda que aprende invierte y crece.